Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a mi primer tutorial de este nuevo curso 2025-2026. Os deseo a todos la bienvenida y os deseo a todas y a todos un feliz curso. Hemos evocado esta semana, sobre todo en segundo año, porque la verdad es que no me ha dado tiempo a hacerlo en primer año, las noticias más destacadas del verano, tanto en España como en América Latina. Hemos evocado las siguientes noticias. La primera vuelta de la elección presidencial en Bolivia, que tuvo lugar en agosto, con la victoria de dos candidatos de derecha que se han calificado para la segunda vuelta de esta elección presidencial boliviana, que se celebrará el 19 de octubre. Esta noticia es un giro contundente en la política boliviana, en la medida en que en Bolivia la izquierda llevaba prácticamente 20 años en el poder, con alguna excepción, pero lo evocaré en un tutorial dedicado a Bolivia. Pero entonces la izquierda llevaba prácticamente 20 años en el poder, con el liderazgo del partido político llamado MAS, Movimiento al Socialismo, con lo cual esta elección en Bolivia, esta segunda vuelta, va a ser un giro contundente en la historia política del país. Se considera que va a ser el final del llamado evoísmo. Evoísmo es una palabra derivada de Evo Morales, el que fuera presidente de Bolivia de 2006 a 2019. Después, lo repito, os explicaré qué pasó de 2019 hasta 2025, pero lo veremos después de las elecciones, porque iremos siguiendo, evidentemente, la campaña presidencial. Otra noticia de especial relevancia para esta clase de geopolítica: la campaña electoral y la preparación en Argentina de las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre, porque recordemos que Javier Milei, el actual presidente de Argentina, del partido político La Libertad Avanza, que se autodefine como un presidente libertariano, cumple entonces ya prácticamente 2 años en el poder, y estas elecciones legislativas van a ser como una señal de confianza o de rechazo a la política de Javier Milei en un contexto agitado, en un contexto político convulso, en plena tormenta judicial, en la cual se acusa a su hermana, Karina Milei, de corrupción. Entonces veis cómo esta campaña electoral interviene en un contexto político polarizado y violento. Después hemos evocado también la futura elección presidencial en Chile, y también la política en Chile es un tema siempre muy interesante. Recordemos que hubo 2 referéndums para intentar cambiar la Constitución. Ambos referéndums finalmente no obtuvieron el resultado esperado, y entonces el país sigue con la Constitución de la antigua dictadura de Pinochet, una Constitución vigente desde 1980. Y entonces iremos siguiendo la campaña electoral, porque sabemos que en Chile lo que impera, lo que define la política, la campaña electoral, es una durísima batalla ideológica entre la ultraizquierda y la ultraderecha. Entonces veis cómo va a ser también un tema muy interesante. Hemos evocado también, y os dije que íbamos a empezar por la política española, hemos evocado la entrevista a Pedro Sánchez que pudimos ver el 1 de septiembre en la televisión pública española, y en la cual el jefe del gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, evocó un par de temas candentes, entre los cuales los presupuestos,
que son un tema recurrente, ¿para qué vamos a mentir? Después evocó la cuestión climática después de los estragos horrorosos de los incendios en España durante todo el verano y también la cuestión de la convivencia en España, es decir, de qué manera se reparten las competencias entre las 17 comunidades autónomas y el gobierno central. Y al final de mi clase, seguro que lo recordáis, hemos evocado también la llegada a la Academia del Aire de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, la heredera a la corona española, y intentamos ver, y lo veremos más en detalle en las clases, intentamos ver de qué manera la comunicación de la Casa Real intenta comunicar acerca de la permanencia de la institución monárquica. Recordemos que España es una monarquía parlamentaria desde la aprobación de la Constitución de 1978. Acabo de referirme a Pedro Sánchez. Sabemos que Pedro Sánchez es el jefe del gobierno y el rey Felipe VI es el jefe del Estado, eso sí, con una función honorífica, con una función de representación, y es también el jefe de las Fuerzas Armadas, con lo cual toda la comunicación acerca de la llegada de Leonor a la Academia del Aire cobra también una especial relevancia en cuanto a la comunicación acerca, como acabo de decirlo, acerca de la utilidad de la monarquía en un contexto también de puesta en tela de juicio en el tablero político de la monarquía. También evocaremos el viaje del presidente de la Generalitat. ¿Qué es la Generalitat? Es la presidencia es el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, y entonces el viaje de Salvador Illa a Bruselas para encontrarse con Puigdemont, el líder del partido independentista de derecha Junts, también es una señal política muy fuerte, muy clara, en un contexto siempre de negociación, de pelea muy dura entre Pedro Sánchez y todos sus aliados en el Congreso de los Diputados, aliados que le permitieron acceder a la investidura en 2023, y todo eso lo iré explicando. Así que nada, bueno, os deseo a todos un feliz curso. Y entonces quiero recordaros que en este canal de las consultas de Sanchuela siempre es un guiño a Miguel de Cervantes, que me gusta mucho. En este canal encontraréis tutoriales sobre la explicación de la actualidad reciente, de la actualidad inmediata en los países de lengua española, pero de vez en cuando, siempre cuando el tiempo me lo va a permitir, porque ser profesora es mucho trabajo en mi propia casa, en mi despacho, trabajo de lectura, trabajo de corrección, trabajo de preparación de las clases, pero siempre que el tiempo me lo va a permitir, intentaré subir unas clases que nos van a permitir distanciarnos un poco más de la actualidad reciente. Y para deciros la verdad, porque ya lo he empezado, estoy escribiendo una clase sobre la justicia, sobre la institución judicial, porque sabemos que actualmente hay una puesta en tela de juicio de la separación entre los tres poderes. Sabemos que, en principio, en teoría, una democracia se define por la separación de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y estamos observando que actualmente sobran los ejemplos de aquellos mandatarios y aquellas mandatarios que intentan hacerse con el control de la institución judicial para
controlar los tres poderes. Y como os decía, sobran los ejemplos y empezaré ese tutorial que estoy escribiendo por las elecciones judiciales en México, elecciones judiciales que tuvieron lugar en junio, y te voy a poner el enlace hacia el tutorial que yo había subido acerca de esas elecciones que, la verdad, fueron elecciones inéditas en México, porque nunca jamás los electores mexicanos habían votado para elegir a los jueces. Con lo cual se comprueba, se verifica una tendencia de fondo en la cual la justicia entra en el debate político y es el blanco de una atención muy particular de los jefes y de las jefas de gobierno, de los mandatarios y de las mandatarias. Me despido por hoy. Este era el primer tutorial para saludaros a todos y a todas. Feliz curso a todos.